Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Gracias damos a Dios. Hoy miércoles 16 de abril del 2025. Bendecimos el nombre de nuestro Dios, glorificamos el nombre de Jesús, porque en esta preciosa tarde nos permite llegar a ustedes a través de este medio y poder compartir nuevamente la preciosa, maravillosa palabra del Señor. Amén. El día de hoy es conocido como el miércoles de retiro, días antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera entregado, fuera juzgado, fuera azotado, fuera herido, fuera crucificado y muerto ahí en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Así es que en estos días de la Semana Santa o la Semana Mayor estamos recordando ese sacrificio tan grande, el amor tan grande demostrado por nuestro Señor Jesucristo cuando dio su vida y entregó su sangre por amor a cada uno de nosotros. Y estamos bajo el tema lo que Jesús hizo en la cruz. Lo que Jesús hizo en la cruz. Y bueno, el día de hoy vamos a ver el punto número 5 de lo que Jesús hizo en la cruz. Hemos estado meditando allá en Isaías capítulo 53 y le voy a invitar que me acompañe nuevamente a Isaías capítulo 53. En esta ocasión vamos a leer el versículo 4 completo y vamos a leer en la primera parte del versículo 5, que es donde se encuentra el punto número 5 de lo que Jesús hizo ahí en la cruz. Dice la palabra de Dios en Isaías 53 versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Algo que Jesús, hermanos, hizo en la cruz, o también hizo en la cruz, fue de que Jesús fue herido por nuestras rebeliones. La palabra herido, hermanos, habla de deshonrar, habla de quebrantar y habla aún hasta de matar o de morir. Queriendo decir que el Señor Jesucristo, hermanos, tuvo que pasar por esas heridas, tuvo que ser herido, tuvo que ser deshonrado, tuvo que ser quebrantado y aún tuvo que experimentar la muerte, porque Él lo hizo, hermanos, por nuestras rebeliones. Él conoce nuestra condición humana, Él conoce nuestra voluntad humana y pecaminosa, y Él sabe, hermanos, que Jesús sabía que la única manera de que el hombre pudiera experimentar el amor de Dios, pudiera experimentar la reconciliación para con Dios, y la única manera en que el hombre pudiera acercarse a Dios sin el pecado, sin la transgresión, sin la iniquidad, sin la maldad, sin la corrupción de nuestro corazón, era que Jesucristo diera su vida y derramara su sangre por cada uno de nosotros. Así es que Jesús, hermanos, tuvo que ser herido, tuvo que ser deshonrado, tuvo que ser quebrantado, tuvo que ser humillado, tuvo que aún hasta llegar a la muerte de cruz, hermanos, para pagar por nuestras rebeliones. Por nuestras rebeliones. ¿Qué es la palabra rebelión? La palabra rebelión, hermanos, habla de faltas, habla de iniquidades, habla de transgresiones y también, hermanos, habla de traiciones. Las cosas que nosotros hacemos en contra de Dios, cuando nosotros andamos en una vida pecaminosa, en una vida alejada de Dios, en una vida apartada de Dios, nosotros somos o entramos a ser rebeldes. Venimos a ser rebeldes. Y esa rebeldía dentro de nuestro corazón, de nuestro viejo corazón, de nuestra voluntad humana y pecaminosa, hermanos, hace que esas rebeliones, esas faltas, iniquidades, transgresiones y esas traiciones las hagamos en contra de Dios. Aun cuando Dios nos ha dado su palabra, aun cuando Dios nos ha dicho qué quiere de nosotros y qué demanda de nosotros, pero cuando nosotros andamos completamente alejados de Dios o apartados de Dios, venimos, hermanos, a caer en la rebelión.
venimos a cometer esas faltas en contra de Dios, venimos a tener esas iniquidades dentro de nuestro corazón y esas rebeliones, esas iniquidades, esas transgresiones y esas traiciones, hermanos, van en contra de nuestro Dios, van en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él tenía que venir a ser herido, a ser quebrantado, a ser humillado y aún a dar su vida, hermanos, por nosotros, para que esas rebeliones, esas transgresiones, esas traiciones, esas faltas nuestras pudieran ser borradas, pudieran ser lavadas a través de la sangre preciosa derramada ahí en la cruz del Calvario, esa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 43, versículo 25, dice Jehová, yo soy el que borro tus rebeliones, dice, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Es Dios, hermanos, el único que puede borrar de nuestra vida, de nuestro corazón, esas rebeliones. Él es el único que puede quitar y perdonar esos pecados. Y la sangre de Jesús nos borra esas rebeliones, nos borra esos pecados, para que entonces nosotros, con un nuevo corazón, con un corazón regenerado, con un corazón limpio, con un corazón ya puro, sincero, lavado en la sangre de Cristo Jesús, podamos acercarnos a Dios sin faltas, sin rebeliones, sin pecados, sin transgresiones, sin culpas dentro de nosotros y sin traiciones delante del Señor. Él, hermanos, el Señor Jesucristo, esto de que Él fue molido por nuestras rebeliones, hermanos, al poner en la palabra rebelión, o al sustituir la palabra rebelión por la palabra traición, que es uno de los significados de rebelión, podemos ver, hermanos, que una de las mayores traiciones que podemos ver a través de la Escritura fue cuando uno de los discípulos de Jesús traicionó al mismo Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver, hermanos, por ejemplo, si vamos al libro de San Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 13. Vamos a San Juan, capítulo 13, hermanos, en donde Jesús anuncia la traición de Judas, la rebelión de Judas. Amén. Y dice la palabra de Dios, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a traicionar. Uno de vosotros, uno de los que están aquí, va a faltarme. Va a cometer una falta en contra mía. ¿Por qué? Porque hay iniquidad en su corazón. Porque hay una transgresión en su corazón. Ahora, Jesús ya lo sabía, hermanos. Judas, a pesar de que seguía a Jesús, a pesar de que era contado como uno de los 12 discípulos, en Judas, hermanos, había un corazón lleno de iniquidad, un corazón rebelde. En otro de los pasajes, hermanos, aquí en la palabra del Señor, en una ocasión cuando una mujer derramó un perfume y ungió a Jesús con ese perfume de muy alto costo, dice la Escritura que Judas, hermanos, dijo, ¡qué desperdicio! Se hubiera mejor vendido este perfume y con el dinero se hubiera dado de comer a los pobres. Pero dice la Escritura, hermanos, que Jesús, conociendo las intenciones de Judas, conociendo el mismo corazón de Judas, y que en el corazón de Judas había rebelión, había transgresión, hermanos, había iniquidad. Dice la Escritura que no era tanto de que Judas hubiera querido que ese perfume se vendiera y el dinero darlo a los pobres. Dice la Escritura que Judas tenía la bolsa, o en otras palabras, tenía el tesoro del ministerio de Jesús. Todas las ofrendas que daban para el ministerio de Jesús, o que alguien donaba para el ministerio de Jesús, Judas era, vamos a mencionarlo de esta manera, era el tesorero, era el que tenía la bolsa. Pero dice algo, hermanos, el escritor, dice la palabra de Dios, que Judas sustraía de esa bolsa.
Seguía a Jesús, pero tenía un corazón lleno de iniquidad. Tenía un corazón lleno de rebelión y sustraía, hermanos, de esa bolsa. Él robaba de ese tesoro. Por eso él dijo, aquí es una oportunidad. Vamos a vender este perfume en una alta cantidad de dinero. A lo mejor podemos dar tanto a los pobres, pero yo me voy a quedar con otro tanto de ese dinero. ¿Por qué? Porque había rebelión, porque había iniquidad en su corazón, hermanos. Y Jesús, que conoce los corazones, y Jesús que conoce los pensamientos, él sabía que Judas, al final del ministerio de Jesús, cuando estuviera muy cerca el tiempo para que Jesús cumpliera la obra del Padre, de ser arrestado, de ser enjuiciado y de ser muerto, hermanos, él sabía muy bien que Judas lo iba a traicionar. Dice la escritura que habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de los que están aquí me va a entregar. Uno de los que están aquí me va a traicionar. Uno de los que están aquí va a cometer una falta en contra de mí. ¿Por qué? Porque hay rebelión en su corazón, porque hay iniquidad en su corazón. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estando recostado al lado de Jesús, este es el mismo apóstol Juan, el discípulo amado, dice: a este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, y Juan es el que escribe esto de sí mismo, dice: Pedro me hizo señas a mí para que yo le preguntara a Jesús quién era del que estaba hablando. Porque estaban ahí todos los discípulos y pues todos comenzaron a mirarse de quién está hablando, quién le va a traicionar, quién va a cometer esa falta en contra de él, quién es el que le va a entregar. Y entonces Pedro le hace una seña a Juan, y Juan, que estaba recostado ahí cerca de donde estaba Jesús, muy bien que miró la mirada de Juan y él probablemente Juan dijo: Pedro me está mirando y Pedro me está haciendo la seña para que yo le pregunte al maestro quién es. Y entonces dice que él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús dice: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Dice: a quien yo voy a dar este pan mojado, dice, es aquel que me va a traicionar. Es aquel que va a hacer una falta en contra de mí. Es aquel que me va a entregar. ¿Por qué? Porque Jesús sabía, hermanos, que en el corazón de Judas había iniquidad, había rebelión, había transgresión, había pecado. Ahora Jesús, hermanos, en su grande amor y su grande misericordia, él, hermanos, claro que no quería que Judas hiciera eso y no llegara a eso, porque aún también Jesús sabía cómo Judas más adelante iba a terminar después de esa traición. Pero todos sabemos que cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío, hermanos, y nosotros decidimos qué hacer en contra de Dios. Si nosotros le fallamos a Dios o nos mantenemos rectos delante de Dios, si nosotros hacemos la voluntad de Dios o hacemos nuestra propia voluntad. Y entonces dice la escritura, hermanos, que después de que Jesús le dio aquel bocado, dice: Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces vemos, hermanos, que aquí es en el corazón de Judas, hermanos, estaba la iniquidad, estaba la rebelión, estaba esa grande falta, esa grande traición que él iba a cometer en contra de su maestro, en contra de su Señor. Pero Jesús, hermanos, lleno de amor y de misericordia, y esto lo podemos leer en el libro de Mateo, hermanos. Mateo, vámonos al libro de Mateo, porque mire el grande amor del Señor Jesucristo, hermanos, que a pesar de que nosotros le fallamos, que a pesar de que Él sabe lo que hay en nuestro corazón, de que a pesar de que Él conoce, hermanos, que en nuestro corazón hay iniquidad, hay rebelión,
y muchas veces Él sabe que le vamos a faltar o que le vamos a traicionar, Él aún así, hermanos, nos sigue amando. Y fíjese, esto pasó en lo que fue la última la cena, la cena de la Pascua que Jesús estaba comiendo con sus discípulos. Ya se iba a acercar la noche y Él le dice: lo que tengas que hacer, hazlo ya. Ahora, Judas, hermanos, ya había tramado esa traición. Judas ya había entregado al Señor Jesucristo o traicionado al Señor Jesucristo, porque él ya había tomado esas 30 monedas de plata de parte del sistema religioso de los sacerdotes, que pues también querían arrestar al Señor Jesús. Entonces Judas ya había tramado todo esto, hermanos, pero Jesús estaba esperando el momento para declararlo y que en una manera, hermanos, pues él pudiera decir: yo sé que alguien me va a traicionar, yo sé que alguien me va a entregar, y uno de los que están aquí es el que me va a traicionar, uno de los que están aquí es el que me va a entregar. Pero cuando sucedió, después de que Jesús terminó la cena con sus discípulos y salen a Getsemaní, hermanos, dice la palabra de Dios en Mateo 26, versículo 47, dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, al que yo le diera un beso, dice, ese es, prenderle. A él le van a arrestar. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Fíjese tan grande el amor de Jesús, hermanos, para con Judas. Aunque Judas tenía mucha rebelión en su corazón, era un ladrón, porque sustraía del tesoro, sustraía de la bolsa. Sus pensamientos, hermanos, no eran para hacer el bien, era para hacer el mal. Él era avaro. Judas era avaro, tenía amor por el dinero, porque por 30 monedas de plata vendió al Señor Jesucristo, sustraía de la bolsa. Era mentira que él quería darle a los pobres el alimento de aquel perfume que se hubiera podido vender en una buena cantidad y repartirlo a los pobres. Jesús lo sabía, hermanos. Jesús también lo sabía, que Judas lo iba a entregar, que Judas lo iba a traicionar, que Judas, en el corazón de Judas había rebelión y había transgresión. Pero ¿sabe qué, hermanos? Jesús, cuando fue a la cruz, lo sufrió todo y lo padeció todo, aún por Judas. Fue herido por la rebelión de Judas. Fue herido, hermanos, por la traición de Judas. Fue herido por las iniquidades de Judas. Fue herido por las transgresiones de Judas. Fue herido, hermanos, por las faltas de Judas. Jesús fue herido por todo eso. Pero no nada más por Judas. Fue herido, hermanos. Fue humillado, fue deshonrado, fue quebrantado y fue muerto por también nuestras rebeliones. Que aún en el último momento, hermanos, le dice: amigo, ¿qué haces? Jesús lo consideraba un amigo a Judas, pero para Judas, hermanos, Jesús no era su amigo. Judas veía a Jesús como un negocio. Lo vio como un negocio, porque dijo: de aquí voy a agarrar ventaja, de aquí me voy a enriquecer, voy a agarrar de la bolsa, voy a vender a Jesús. Lo miraba como un negocio, aun cuando Jesús a Judas lo miraba como un amigo. Y nosotros, hermanos, somos amigos de Jesús. La Biblia dice que no hay más grande amor, hermanos, o mayor acto de amor que alguien dé su vida por sus amigos. Jesús dio su vida por su amigo Judas. A pesar de la rebelión de Judas, a pesar de la iniquidad de Judas, a pesar de la falta de Judas, a pesar de las traiciones de Judas, Jesús dio su vida por su amigo Judas. Y no nada más por él, hermanos. Jesús
dio su vida, fue herido por nuestras rebeliones. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos hemos rebelado en contra de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos traicionado a Dios? Aun cuando Él nos sigue considerando amigos, pero nosotros, hermanos, le hemos faltado a Él. Nos hemos rebelado en contra de Él. Hemos pecado en contra de Él. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos cometido una iniquidad en contra de Cristo? Una transgresión en contra de su palabra, de su voluntad. O simplemente nos hemos rebelado en contra de Cristo y no hemos querido saber nada ya de Él. Y nos hemos alejado del camino del Señor. Le hemos dado la espalda tal y como Judas lo hizo. ¿Cuánta gente, hermanos, hoy en día le ha dado la espalda a Cristo? Ha traicionado a Cristo, aun cuando Cristo lo sigue amando, aun cuando Cristo, hermanos, lo sigue llamando amigos, pero la gente, la humanidad, se aleja más de Dios. Le da la espalda a Dios, traiciona a Dios, comete faltas en contra de Dios, y aún así, hermanos, a veces nosotros no podemos llegar a entender que hace 2000 años Jesús ya fue herido por esas faltas que nosotros cometemos en contra de Él. Él fue herido, hermanos, por nuestras rebeliones. Y dice la Escritura que Él es el que borra nuestras rebeliones por amor de Él mismo. Y dice que Él no se acordará de nuestros pecados. Pero ¿sabe cuándo, hermanos, va a suceder esto? Cuando nosotros con un corazón sincero vayamos delante de Cristo, vayamos delante del Padre Celestial. Y la Biblia nos dice, hermanos, que estas cosas se han escrito para que no pequemos. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Dice su palabra, hermanos, que si pecamos y nosotros reconocemos nuestro pecado, nuestra rebelión, nuestra traición, nuestras faltas hacia Dios, si nosotros confesamos nuestros pecados, dice la Escritura que Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y su sangre nos limpia de todas nuestras maldades. Jesús, hermanos, todavía no había sido herido, porque todavía apenas aquí lo estaban arrestando. Todavía no había sido quebrantado, no había sido deshonrado y todavía no había muerto. Pero ya le estaba diciendo a Judas: Judas, por lo que tú acabas de hacer, por tu rebelión, por tu traición, yo es que voy a dar mi vida. No puedo detenerme, Judas. Por eso cuando Pedro, hermanos, si podemos seguir leyendo el pasaje, cuando Pedro saca su espada y va y le corta la oreja a uno de los soldados, Jesús le dice: Pedro, guarda tu espada. Dice, porque el que mata a espada va a morir. Como diciéndole: tengo que pasar por esto, Pedro. Judas se acaba de rebelar en contra de mí. Judas me acaba de faltar. Judas me acaba de traicionar. Y el profeta Isaías profetizó de mí que yo voy a ser herido por esas rebeliones. El profeta Isaías dijo que yo voy a ser herido, quebrantado, deshonrado y aún muerto por rebeliones. Por la rebelión de Judas, por la traición de Judas, por la iniquidad de Judas, por la falta de Judas, y no solamente por las de él, por las de toda la humanidad. Así es que, Pedro, guarda tu espada. Yo tengo que ir a la cruz. Yo tengo que ser deshonrado. Yo tengo que ser herido. Tengo que ser quebrantado. Y tengo que morir para yo poder llevar las rebeliones, las faltas, las traiciones, las iniquidades, las transgresiones, no solamente de las que acaba de hacer Judas, de toda la humanidad, para que cuando me reconozcan como su único y suficiente Salvador y reconozcan su pecado y vengan a mí, mi sangre que yo voy a derramar en el madero los pueda limpiar y los pueda lavar de toda rebelión, de toda traición, de toda falta que ellos hayan hecho en contra de mí. Por eso Jesús, hermanos, Él dice: yo tengo que dar mi vida por mis amigos.
le llamó a Judas su amigo. Amigo, ¿qué haces? Y yo creo que cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros le fallamos a Dios, yo creo que Él se quebranta. Ahí en Juan capítulo 13 dice que Él se quebrantó en su espíritu. Y Él nos dice, amigo, ¿qué haces? Cuando estamos por hacer alguna rebelión en contra de Dios, cometer una falta en contra de Dios, cometer una traición en contra de Dios, yo creo que Jesús, hermano, nos está mirando. Y Él dice, amigo, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? Si nosotros llegásemos a caer, hermanos, es el amor de Dios, es el perdón de Dios, es la gracia de Dios, la misericordia y el favor de Dios lo que hace que nosotros nos podamos levantar. De otra manera, no podríamos hacerlo, hermanos. No podríamos hacerlo. No podríamos hacerlo. Que Dios nos ayude, hermanos, a no fallarle al Señor. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestras traiciones. Él fue herido por nuestras faltas. Él ya lo pagó todo. Pero eso no nos da el derecho que nosotros vivamos en esa vida, hermanos, siendo en todo momento rebeldes a Dios, en todo momento faltándole a Dios. No abusemos de la gracia. Encaminemos nuestra vida en lo que Dios demanda y pide de nosotros. No pisoteemos la sangre de Cristo. No pisoteemos la sangre de Cristo. Meditemos, pensemos qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, si nuestra vida agrada a Dios o no agrada a Dios, si estamos viviendo en la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Y nosotros examinemos nuestra vida y nuestro corazón. Y si estamos alejados de Dios, mientras haya vida y esperanza para acercarnos a Cristo. Hoy es el día que podemos reconocer que fue Jesús quien fue herido por nuestras rebeliones, por nuestras faltas, por nuestras culpas. Él ya lo pagó todo, Él ya lo sufrió todo, Él ya lo llevó todo por amor a nosotros. Así es que, hermano, gracias damos a Dios por su palabra, amén, por su palabra para nuestra vida. Comamos de este pan espiritual, comamos de este pan que nos sacia, de este pan que nos alimenta, de este pan que nos fortalece, de este pan que nos trae gozo, amén, y que de esta manera, hermanos, podamos ver en nuestra vida pues la gloria de Dios, amén, la gloria de Dios manifestada para honra y gloria de su precioso y bendito nombre, amén. Así es que gracias damos a Dios, hermanos, por todas sus bendiciones. Gracias a todos los hermanos que se están conectando o se han estado conectando. Dios les bendiga a todos. Esperamos, hermanos, que esta palabra sea de bendición para sus vidas. El día de mañana nos vemos para nuestro siguiente devocional. Vamos a seguir ahí en Isaías capítulo 53, versículo 5. Jesús fue herido por nuestras rebeliones y dice, y sigue diciendo ahí en Jeremías, y molido, dice, por nuestros pecados. Entonces el día de mañana vamos a hablar de los pecados, hermanos, y cómo Jesús fue molido por nuestros pecados. Así es que ese va a ser nuestro tema del día de mañana. Y esto, hermanos, Jesús ya lo hizo en la cruz. Y lo hizo por usted y por mí, por amor a usted y a mí. Así es que meditemos en el sacrificio de Jesús y démosle gracias, porque Él demostró por medio de su entrega, por medio de su muerte en la cruz, ese tan grande amor de Dios para con nosotros y del mismo Señor Jesucristo para con nosotros. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Bendiciones a cada uno de ustedes en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús.